Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a tocar el corazón, porque vamos a hablar de algo que resuena en las historias de amor, en la conexión profunda entre dos almas, y sí, estamos hablando de ese vínculo especial que a menudo trasciende las pantallas y se instala en nuestros corazones. Si son fanáticos de las historias que nos hacen suspirar, de los romances que nos hacen creer en la magia, entonces prepárense, porque hoy vamos a desentrañar uno de esos lazos que ha cautivado a miles. Y antes de adentrarnos en todo esto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle ese clic mágico al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Hoy vamos a poner el foco en una conexión que ha dado mucho de qué hablar, una que ha generado suspiros, especulaciones y sobre todo, una admiración genuina. Hablamos de la relación entre dos personalidades que han conquistado escenarios, pantallas y, sin duda, corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido sus carreras, sus proyectos, y por supuesto, han sido testigos de esa chispa que en su momento brilló con una intensidad particular. Pero lo que me trae hoy aquí, lo que me hizo querer sentarme a charlar con ustedes, no es solo el recuerdo de lo que fue, sino la manera en que una conexión así puede transformar la percepción de la vida, la forma en que vemos el mundo y sobre todo cómo experimentamos el amor. Se dice que cuando estás con la persona correcta, todo cambia, ¿verdad? El aire se siente distinto, los colores son más vivos, las melodías suenan más dulces. Y justo de eso vamos a hablar hoy, de cómo la presencia de una persona especial puede hacer que contigo todo es diferente. Imaginemos por un momento la energía que se genera cuando dos talentos tan magnéticos coinciden. Can Yaman con esa presencia escénica arrolladora, esa mirada que puede decir tanto y esa sonrisa que desarma. Y Demet Özdemir con su dulzura, su naturalidad y esa capacidad para transmitir emociones con tanta autenticidad. Cuando estos dos universos colisionaron, algo vibrante y palpable se generó, no solo en sus proyectos en común, sino también, y esto es lo que nos interesa explorar hoy, en la forma en que sus vidas, sus experiencias y sus percepciones pudieron haber sido influenciadas. Piensen en las escenas que compartieron, en esa química que saltó a la vista. No era solo actuación, era una resonancia que iba más allá del guión. Y cuando esa conexión traspasa la pantalla, cuando se percibe en entrevistas, en miradas cómplices, en gestos sutiles, es cuando el público realmente se involucra, se enamora de la historia completa, no solo de la trama. Se crea una fantasía, sí, pero también una realidad paralela donde los sueños parecen al alcance de la mano. Y es precisamente esta realidad paralela, la que a menudo nos hace pensar en cómo la presencia de alguien especial puede pintar nuestro mundo con nuevos matices. Dicen que el amor es un lenguaje universal, y cuando se vive con intensidad, parece que hasta el idioma se vuelve más elocuente. ¿Se han dado cuenta de que cuando uno está enamorado, hasta las palabras más sencillas adquieren un significado más profundo? Contigo todo es diferente no es solo una frase bonita, es una declaración de transformación. Es reconocer que la vida antes de esa persona era una melodía en blanco y negro, y con ella, se llenó de acordes vibrantes y colores deslumbrantes. En el caso de Can y Demet, muchos nos preguntamos cómo esa experiencia pudo haber sido para ellos. Más allá de los flashes de las portadas de revistas de la atención mediática existía, o existió, una conexión humana. ¿Y esa conexión, cómo se siente? ¿Cómo influye en tu día a día? Se dice que Demet, con su sensibilidad artística, tiene una forma muy particular de percibir el mundo, de encontrar belleza en los detalles. Y Can, con su carisma arrollador, parece tener la capacidad de iluminar cualquier espacio. Cuando dos personas así se encuentran, es natural pensar que se potencian mutuamente. Tal vez Demet, a través de la mirada de Can, descubrió nuevas facetas de su propio ser, se sintió más audaz, más segura. Quizás Can, al lado de Demet, encontró una calma, una profundidad que antes no había explorado. Las relaciones significativas tienen esa capacidad, nos muestran espejos inesperados de nosotros mismos y nos invitan a crecer, a evolucionar. Es como si, de repente, tuvieras un mapa secreto que te guía hacia rincones de tu alma que antes desconocías. Y no es solo en el plano romántico. Piensen en cómo una amistad profunda, un mentor inspirador, o incluso un momento de conexión artística intensa pueden cambiar nuestra perspectiva. Pero cuando hablamos
Ese de amor, de esa entrega total, de esa vulnerabilidad compartida, la transformación es aún más profunda. Es como si vieras el mundo a través de unos ojos nuevos, unos ojos que ven con más compasión, con más alegría, con más esperanza. Las palabras "contigo todo es diferente" pueden manifestarse de mil maneras. Quizás es la forma en que las preocupaciones cotidianas parecen disolverse. Quizás es la manera en que las pasiones se avivan, los sueños se vuelven más vívidos, y la voluntad de perseguirlos se fortalece. Es una sensación de que juntos pueden conquistar el mundo, o al menos, que el mundo se siente un lugar menos intimidante y más lleno de posibilidades. En las redes sociales vemos fragmentos, destellos de esa conexión que cautivó. Y aunque mucho de lo que se percibe es producto de la imagen pública, también hay algo innegable en la forma en que algunos gestos, algunas palabras, trascienden la mera representación. El arte, ya sea la actuación, la música o la escritura, tiene la virtud de capturar emociones universales. Y el amor, sin duda, es una de las emociones más universales y poderosas. Si pensamos en las entrevistas, en las ocasiones en que se les ha preguntado sobre su relación, siempre han mostrado un respeto mutuo, una admiración sincera. Y esa admiración, esa base de respeto, es fundamental para que cualquier conexión perdure y evolucione. Porque más allá de la pasión inicial, es la admiración por la persona que es el otro lo que realmente construye un vínculo sólido. Y cuando esa admiración se mezcla con el día a día, con la cotidianidad, es cuando la frase "contigo todo es diferente" cobra aún más fuerza. No se trata solo de los momentos espectaculares, sino de cómo se comparten las pequeñas cosas. La rutina se convierte en una aventura, los silencios se vuelven cómodos, y la presencia del otro es un bálsamo para el alma. Es fascinante observar cómo la vida de una persona puede ser influenciada por la de otra. Piensen en cómo nuestras decisiones, nuestras prioridades, incluso nuestra forma de hablar y de reaccionar, pueden ser moldeadas por las personas que amamos y que nos aman. Es una danza constante de dar y recibir, de influencia mutua. Y en el caso de figuras públicas como Can Yaman y Demet Özdemir, esa influencia no solo se da en el plano personal, sino también en el profesional. Sus proyectos conjuntos fueron, sin duda, un reflejo de esa química especial. ¿Y sus carreras individuales han sido de alguna manera tocadas por esa experiencia? Es difícil saberlo con certeza, pero es innegable que las relaciones significativas nos dejan marcas imborrables, nos enseñan lecciones valiosas y nos impulsan a ser mejores versiones de nosotros mismos. Quizás para Demet, la energía de Can le dio un impulso extra de confianza en sus proyectos, la hizo sentirse más libre para explorar nuevos personajes, para arriesgarse. Y para Can, la dulzura y la autenticidad de Demet pudieron haberle mostrado un lado más tierno, más reflexivo, que quizás no era tan visible en su imagen pública inicial. La frase "contigo todo es diferente" es un reconocimiento de esa magia. Es decir, mi vida antes de ti era una, y contigo es otra completamente distinta, y esa otra versión me gusta mucho más. Es la aceptación de que el amor, en sus múltiples formas, tiene el poder de reinventarnos, de hacernos ver el mundo con ojos de asombro, de recordarnos la belleza que a veces olvidamos que existe. Y cuando observamos a personas que comparten ese tipo de conexión, incluso a la distancia, podemos sentir esa energía. Es como si una luz brillara un poco más fuerte a su alrededor. Es esa chispa que sin duda cautivó a tantos y que nos hizo creer, por un momento, en ese cuento de hadas moderno. Pero más allá de la especulación, lo que queda claro es que las conexiones auténticas, las que se basan en el respeto, la admiración y un entendimiento profundo, son fuerzas transformadoras. Nos hacen crecer, nos inspiran y nos recuerdan que en el viaje de la vida, la compañía adecuada puede hacer que cada paso sea mucho más significativo. Así que, queridos amigos, hoy hemos reflexionado sobre esa poderosa idea de que contigo todo es diferente, inspirados por la conexión que en su momento vimos brillar entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos hablado de cómo el amor y las relaciones significativas tienen la capacidad de transformar nuestra perspectiva, de pintar nuestro mundo con nuevos colores y de hacernos descubrir facetas desconocidas de nosotros mismos. Hemos explorado cómo la presencia de alguien especial puede hacer que la vida se sienta más vibrante, más emocionante y llena de posibilidades. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué significa para ustedes esa frase? ¿Han experimentado alguna vez esa sensación de que contigo todo es diferente? ¿Qué parejas famosas o incluso personas en su vida real les han transmitido esa energía transformadora? Déjenme sus pensamientos y experiencias en los comentarios de abajo.
Adoro leerlos y conversar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y de esta charla tan especial, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman estas historias y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para seguir formando parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante para todos ustedes. Hasta pronto.